Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, en este segmento del programa tenemos a un invitado especial. Se trata del vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, quien está con nosotros. Él se encuentra actualmente en los Estados Unidos, donde está realizando actividades diversas, también en promoción de la defensa institucional del país. Con él vamos a estar conversando en este segmento. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, vicealmirante. Bienvenido a Venezuela siempre, siempre Venezuela. Buenos días, Alan. Gracias por la invitación. Tenía tiempo sin salir en los medios de comunicación y esta oportunidad, pues, lo considero oportuno y pertinente que usted me haga esta entrevista. Un saludo a la audiencia venezolana o extranjera en cualquier parte del territorio nacional e internacional. Un saludo para todos, con mi mayor deseo por tranquilidad, paz y libertad. Bien, hay un tema que usted ha tratado durante muchos años y es un tema que cada vez es recurrente en el análisis político de lo que vive actualmente Venezuela. Usted ha dicho en repetidas oportunidades que Venezuela fue parte de una estrategia internacional para su control y dominación. ¿Pudiera ampliarnos un poco más sobre este tema? Sí, como no, fíjese lo siguiente, un pequeño y breve recuento histórico, porque muchas veces el recuento histórico es necesario para poderse situar en los escenarios actuales, y otro porque la mayoría de los venezolanos, y aquí peco de exagerado a lo mejor, desconoce la verdadera historia del país, la real, la que ocurrió en serio y no la manipulada por los intereses, ni manejada por los medios, en algunos medios de comunicación, que también algunas veces ha habido intereses mal interpretada por la institución militar desde hace mucho tiempo, y no me refiero a golpes militares ni a sonadas, ni intentos de tomar el poder, que en Venezuela estaba erradicado desde el año 58, cuando sale del poder el general Marcos Pérez Jiménez. Entonces, a raíz de la caída de Pérez Jiménez, Venezuela inició un proceso de reorientación de los valores democráticos e institucionales con la Constitución del 61. Pero en el mundo exterior, por razones harto conocidas, geopolíticamente hablando, el conflicto este-oeste, los intereses de los países socialistas en América Latina, entre los cuales Venezuela era la cenicienta o la más codiciada, para decirlo una palabra popular, comenzó un proceso de desmontar la creciente democracia o la recién iniciada democracia. El sistema de gobierno en Venezuela de dos partidos, el Pacto Punto Fijo, funcionó por mucho tiempo y era necesario hacer un pacto de los grupos políticos de entonces, que eran más fuertes, Acción Democrática y COPEI. Y con la izquierda un poco marginada, primero porque la violencia siempre fue la abanderada de esta corriente ideológica en el país, y lo que estaba ocurriendo en Colombia con el inicio de la FARC, Marulanda, Tirofillo, toda esa gente en Colombia, y en Cuba. La inmadurez, para llamarlo decentemente, de las instituciones democráticas del país no cuidó lo más importante en una sociedad democrática, que es el ciudadano. No son los valores económicos, no es las industrias básicas del Estado, no es el poder del partido de gobierno, no es la lucha electoral para dividir, para poder vencer, sino que en ese avanzar, en ese crecer democráticamente de los partidos, se olvidaron del ciudadano. Y en un momento en que el Estado fue secuestrado por los partidos de poder, las clases empresariales, los medios de comunicación y los ciudadanos que desconocían lo que había ocurrido en los periodos anteriores, históricamente hablando, desde el 45 a esta parte. Se crearon rencillas, se crearon discrepancias sociales y políticas y personales, y eso fue un virus, para llamarlo de una manera, que comenzó a debilitar el sistema democrático venezolano. Estando yo en el Estado Mayor Naval en la Armada venezolana, hicimos un estudio del proceso democrático. Ya había ocurrido el Caracazo, estaba en el gobierno del presidente Pérez, y ahí determinamos, en un estudio muy superficial, no fue muy profundo, que
las élites empresariales ya se habían cansado de financiar a los partidos políticos para llegar al poder. Ya ese interés de los grupos importantes económicos del país, que quienes no lo conocen, estaba el Grupo Cisneros, que eran los medios de comunicación prácticamente casi todos, Venevisión y el Grupo Cisneros, el grupo, el circuito 1BC, Radio Caracas Televisión, estaba el Grupo Santa Lucía, estaba el Grupo Girara y otro grupo que estaba en Barquisimeto. Y todos ellos están enfrentados democráticamente para lograr el poder. Y le apareció el presidente Pérez, ganándole por la base de Acción Democrática, dejó el liderazgo político de Lucinchi, que había terminado muy mal su gobierno, asumió una posición con la historia que él dejó en su primer gobierno, muchas partes malas, muchas partes buenas, pero fue una historia que de mucha controversia política, e inclusive estuvo a punto de ser juzgado. Y llega al gobierno y en lugar de apoyarse, como todo el mundo esperaba, no es que el paquete económico ni que esas cosas, sino que en lugar de apoyarse en su partido, que decían en aquel entonces, el partido AD, en este caso, libera de responsabilidad política del compañero Carlos Andrés Pérez para que haga su gobierno. Es una gran mentira. Y así decía también Copey, con los gobernantes de Copey, que fue Caldera y Lucinchi y Luis Herrera. Y entonces, cuando Pérez llega al poder, perdón, cambia. O sea, el equipo de gobierno que incorporó Pérez no era un equipo de partido, ni de intereses de partido, ni de empresas, aparentemente. Y comienza el roce interno, íntimo, entre Acción Democrática y el gobierno. O sea, Yo no estaba Pérez, en el... desde esa ¿Ah? perspectiva, Pérez sorprendió a la clase política y económica de Venezuela. Cambió la manera tradicional de las relaciones de poder. A la clase sí la cambió, indiscutiblemente que la cambió porque por eso fue que salió del poder después. Pero mi manera de verlo, acuérdense que yo soy militar, venía de la flota, venía de un ámbito muy apartado de la realidad política nacional, de lo que era el gobierno, no como otras fuerzas, el ejército y la guardia que siempre están en los estados y están en el territorio muy cerca de las autoridades ejecutivas del estado. Y yo llego al palacio y me doy cuenta que hay un roce muy grande entre el Partido de Acción Democrática, ya se veía venir, ya se veía en la calle, se sentía en la calle, y ese roce, debilitando el partido, se unió la izquierda o los grupos radicales venezolanos. A mí la definición izquierda y derecha a mí no me parece adecuada a los tiempos que estamos viviendo. Esas son cosas ya superadas, digo yo, y que no, de nada ayudan o de nada son válidas para los procesos democráticos que están ocurriendo actualmente en el mundo, no solamente en Venezuela. Venezuela no hay democracia, pero en lo que se aspira a tener. Entonces, yo me daba cuenta del roce y los problemas porque cuando el presidente iba de gira, la Casa Militar conseguía unas situaciones antagónicas a los gobernantes, de los gobernadores. Eran 3 gobernadores copellanos, Aldo Cermeño en Falcón, Sara Romer en Carabobo y Álvarez Paz en el Zulia. El resto de los estados era manejado por adecos o designados por el presidente de turno. Recordemos también que en el periodo de Lucinchi nombró gobernadores a todos los que eran miembros del CEN, a dedo, y los impuso en cada región. Algunos coincidían con la región, otros no, pero eran intereses del partido. Ahí es donde yo digo que el partido secuestra al Estado. La figura del Estado, que recae en los 3 poderes fundamentales de una democracia, son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se trasladan a la cabeza del partido y de ahí se dirigía el gobierno nacional. Acuérdense que Gonzalo Barrio todos los domingos da una rueda de prensa y ahí marcaba la agenda nacional, política nacional, inclusive la política económica. Y así lo hacía Caldera con su programa de televisión y así lo hacían los líderes políticos. Y los medios de comunicación eran la ventana para que el ciudadano se diera cuenta de unas realidades que estaban ocurriendo. Bueno, eso fue deteriorando y por eso que yo el descuido, se descuidaron del ciudadano. En Venezuela habían 5 clases sociales, en ningún país del mundo.
Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? La distribución de la riqueza. No, porque el petróleo es enfermo. No, no, el petróleo no nos enfermó. Eso era un recurso que se utilizó para crecer, porque Venezuela era el país de mayor crecimiento en América Latina, el de mayor crecimiento educativo, el de mayor social, de salud, de bienestar, de equilibrio social, a pesar de que habían 5 clases. Pero fueron infiltrados los barrios, la clase media, las carencias en aumento a partir del Viernes Negro en el año 83. Comenzó una degradación paulatina y creciente del mejoramiento social de la calidad de vida, que el pueblo se obstinó, se cansó de promesa, promesa, promesa y bienestar, y el bienestar no llegaba a la mesa, no llegaba al bolsillo del empleado, del trabajador, de la clase media hacia abajo. Y eso destruyó la democracia, porque una democracia que no es de ciudadanos no es democracia. La democracia no es de partidos, es de los ciudadanos, que el partido organiza la sociedad y la transforma en una fuerza política X para llegar al poder, pero el partido inicialmente divide la sociedad para poder vencer. Al dividir la sociedad, atomiza la fuerza social y la identifica, en este caso Venezuela, COPEI, AD y los partidos radicales, o los partidos que no tenían acceso, más de izquierda, pues más fuera de centro. Entonces, ¿Qué papel, vicealmirante, juzgaron los representantes, los embajadores cubanos, los miembros del partido cubano, el gobierno cubano, en todo este proceso que me está describiendo? Toda la vida estuvieron infiltrados en el país. Desde el año 1961, cuando fue Fidel Castro a Venezuela, ¿quién lo recibió? El presidente de la Federación de Centro, Carmona, el doctor Carmona, fue ministro de la Secretaría de Pérez. Fue oficial de enlace, oficial de enlace, me refiero, político de enlace entre el gobierno de Pérez y el Congreso de la República. Y decía, bueno, este señor era fidelista, era izquierda, en aquel entonces desarrolló, creció democráticamente, ahora es una figura importante de un gobierno democrático. Estaba Germán Layret en el Consejo de Ministros, que también había sido un guerrillero. Estaban de Acción Democrática, solamente habían 12, Durán y Eizaguirre. Los demás eran técnicos, Miguel Rodríguez, Moisés Naín, Carlos Blanco, que era de la COPRE, etcétera. Era un gobierno amplio que el presidente intentó amalgamar a todas las fuerzas políticas del país o tendencias del país, inclusive la empresarial e inclusive la sindical. El presidente de la CTV, Adolfo Ramírez León, era un hombre que iba todas las semanas a hablar con el presidente Pérez. Y los sindicatos tienen una participación no directa en el gobierno, pero sí eran tomados muy en cuenta. Los procesos salariales, los contratos colectivos de las empresas básicas del Estado, de PDVSA, eran personas privilegiadas. O sea, había una calidad de vida, pero el ciudadano, el hombre de a pie, el hombre del bollo de pan de bajo brazo y las alpargatas y el sombrero de cogollo, símbolo de Acción Democrática en los años 40, 45, 50, y después la de COPEI, la figura majestuosa del presidente Caldera como un hombre equipado intelectualmente, constitucionalista, bueno, todo ese prestigio. El hombre venezolano lo veía por los medios de comunicación, lo leía, pero a la hora de sentarse en la mesa con sus hijos, no tenía el sustento necesario para educar y para tener calidad de vida. Eso acabó con la democracia. Hay un estudio que hizo el ex canciller argentino Dante Caputo, lo terminó a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que ahí dice democracia de ciudadanos y ciudadanas. Un estudio que tiene como 300 páginas. Yo lo tengo, siempre lo he leído porque yo después que me retiré hice un doctorado en ciencia política. Entonces, resulta que, y no lo digo por alarde, sino lo digo porque el conocimiento, porque la política no es conocer el político de turno, es conocer qué significa la política en un Estado. Que la política comienza en el hombre en la calle. Todos somos políticos, estamos en la calle hablando, discutiendo, como yo lo veo aquí en Estados Unidos. Aquí en todas las comunidades, la gente se para y sale y reclama a la bomba de seguridad, al policía,
exige conducta, toca la puerta al vecino, bájame el televisor, no quiero música, para tu carro bien, recoge la basura. O sea, el ciudadano participa en el elemento diario público. Ahí está el ciudadano haciendo política, no de partido ni de gobierno, pero está haciéndose sentir en la comunidad. En Venezuela eso no existía. Y lo que hace Chávez y lo que ha hecho Chávez, bueno, Chávez no, Chávez se murió, no quiero ni nombrarlo, ni a Fidel Castro tampoco, pero bueno, es una herencia ideológica que nos queda, un trauma histórico que nos queda en Venezuela. Entonces, ¿en dónde está la participación del ciudadano? Votar. Y después que voto, chao pescado. Yo agarro con mi grupo, con mi gente, con mi equipo y hago el plan de gobierno. Yo me pregunto y le pregunto a toda la audiencia, a los venezolanos que están fuera o los que están en el país, ¿cuál plan de gobierno se cumplió en Venezuela de la democracia? ¿Cuál? Para poner un ejemplo, muchos ejemplos hay, pero digo este. Quebraron las industrias básicas del Estado. El hipódromo, que tiene una ganancia de 4 millones semanales en jugada, quebró. El Seguro Social quebró, que era una captura de fondos diarios por nómina en los ministerios, que era el gran empleador, el gobierno, y tenía sus partidas y sus cosas. No había dinero para los jubilados. Entonces aparece la figura del prejubilado, o sea, cobraba sin trabajar. Un vicio en una sociedad moderna, creciente como Venezuela, con recursos. O sea, no fue el petróleo. Yo lo que quiero insistir en quienes me escuchan es que fuimos nosotros, los ciudadanos, los que de una u otra manera dejamos de hacernos sentir por el fanatismo del partido político y del pseudo líder político. Porque otra cosa que quiero decir con la oportunidad que tú me das es que el populismo es la manera como los hombres llegan al poder, ofreciendo. Y todavía, tú te escuchas lo que están en campaña en Venezuela ahorita, están ofreciendo cosas que no van a poder cumplir. Es solamente captar el electorado. Nadie sabe cómo está financiera el país. Nadie sabe cómo está penetrado el país por las fuerzas terroristas o radicales externas. FARC, Irán, Rusia, China, Corea, nicaragüenses, cubanos, guerrilleros bolivianos, guerrilleros colombianos, la frontera controlada por la guerrilla, parte del territorio 60% controlada por la guerrilla. ¿Y cómo van a ofrecer, por ejemplo, dar comida y trabajo? ¿Cómo van a atender la ayuda humanitaria? ¿Cómo van a atender el agua, la salud, la educación, los hospitales? O sea, yo me considero que yo no puedo estar prometiendo cosas que yo no voy a poder cumplir. Yo siempre a mis hijos les ponía el ejemplo. Porque claro, en los colegios, en los amigos y esas cosas, los compañeritos siempre hay comentarios que se reflejan de la conducta de cada familia y ahí se ven en esencia lo que es cada familia. Los hijos míos me reclamaban, oye papá, ¿cuándo vamos para Disneylandia? ¿Cuándo vamos para Disney World? Mi compañero estuvo 15 días en Magic Kingdom y tal y qué sé yo. Dice, bueno, ustedes irán cuando yo tenga cómo llevarlos. Yo nunca le prometí a mis hijos, los voy a llevar a Disney World. Nunca. Yo sabía que en mis sentimientos de padre había la intención de que ellos disfrutaran ese mundo mágico de Walt Disney. Hasta que pude llevarlos. Ya mis hijos tenían 18 y 20 años. O sea, no fueron de muchachos jóvenes porque yo no tenía con qué pagar. Entonces yo no puedo prometerle a mis hijos, te voy a llevar el próximo año, estudia, sabe bien en las materias, estudia que te voy a llevar y no lo llevo. Ese ejemplo yo lo traslado al gobierno que le promete a una población, voten por mí que yo tal cosa, pero esa tal cosa nunca se cumplía exactamente como el ciudadano que fue al centro de votación y depositó su voto por la figura, fanatismo, por el partido, ideología y por la esperanza de recibir algo. Y eso no se produjo. Rompió la sociedad. Ahora la democracia bien, en Venezuela, discúlpame esta parte, la democracia en Venezuela no funcionó y destruyó el valor fundamental que es el hombre, el ciudadano, en su esencia como hombre político. ahora bien, mire, la percepción que se tenía en el momento internacional en ese instante era que Venezuela primero era una democracia sólida, segundo tenía militares institucionales
Tercero, tenía muy buenos ingresos como para sostenerse y sobre todo que había paz y calma social. ¿Cómo se derrumba todo eso y se cambia a ese país que se proyectaba por el país que tenemos hoy día? Una pregunta muy importante, muy importante. Yo creo que es el punto clave de lo que nos ocurrió. Era una democracia con dinero. Era sólida con el pulso del impacto económico en el bolsillo clientelarmente. Yo no digo que haya sido 100% de esa manera, pero era clientelarmente porque no me explico, ni nadie me ha podido explicar a quienes yo le he preguntado. Inclusive yo soy muy amigo del ministro Miguel Rodríguez, somos casi hermanos y hemos discutido cantidad de veces. Él me ha dicho las cosas que él veía como un hombre preparado para la finanza del Estado y el crecimiento económico de la nación. ¿Y por qué chocó? Él chocó y se impuso. Se impuso porque tenía el poder del presidente, el gran paquete económico que vulgarmente he hablado que era el gran viraje. El gran viraje era cambiar la dirección política del país, que ahora, en este momento, es urgente. Yo hice un documento, creo que te lo mandé ya, que dice el cambio de liderazgo político. Porque si no hay cambio de liderazgo político, no hay cambio político en Venezuela. Y seguiremos dando tumbos. Y seguirán estos señores en el poder de una u otra manera. De manera directa o de manera tangencial, pero seguirán en el poder, porque la costumbre ya ¿cómo te puedo decir? Hecha identidad en el venezolano, en el hombre de poder venezolano es llegar al poder para ver cómo me arreglo. Fíjese el caso Guaidó, no sé si tú estás de acuerdo, el caso Vecchio, el caso, todos estos Borges, Gerardo Blay, Capriles, López, eran muchachos jóvenes formados en las familias que heredaron poder por sus funciones en la democracia del pasado y crecieron en un ambiente cómodo y fácil y llegan al poder en lugar llegan al poder, no llegan al ámbito político, en lugar de dedicarse a ayudar al venezolano a concretar una fórmula unida, no de unidad política, una fórmula conjunta, para no decir la palabra unida, que me suena a demagogia, populismo, para presentar una opción. El pueblo volteó hacia el populismo del gobierno entrante de Hugo Chávez porque se agotó el populismo de Adey Copey y un traslado de expectativas populistas de ese venezolano acostumbrado a tener la cosa fácil porque el petróleo permitía jugar con el dinero. Pero había una cosa importante que no sé si tú estás de acuerdo o la audiencia. En Venezuela no se respeta la Constitución. En Venezuela la Constitución es un trapo, es un papel, no se respeta. Lo viví en el Palacio, lo viví como militar. Lo que pasa es que el militar no se puede expresar por los términos institucionales y legales. El militar no puede hablar en grupo. En las Fuerzas Armadas uno cuando entra, usted habla por usted solo. Yo, Iván Carratú, tal cosa. Yo, teniente tal cosa. Tú no puedes decir nosotros. Porque en las Fuerzas Armadas tú decir nosotros, y es una filosofía que no la conocen en los medios civiles, en la mayoría de la gente, en los medios públicos, pues, los que no son militares, no entienden por qué el militar no se pronuncia, porque no se puede pronunciar. Fíjense lo que está pasando ahora en las Fuerzas Armadas. Ya hay personas que están hablando y diciendo, porque ya esa institución no existe de hace tiempo. Desde que Caldera perdonó a los asesinos rebeldes y los reincorporó a las Fuerzas Armadas, ¿qué fue lo que hizo Caldera? Destruyó la institución militar, justificó el golpe. Cuando tuvo unos golpistas que van a la casa, no de Pérez, de un presidente, y van a su residencia personal del presidente, no está la familia del presidente, que son ciudadanos, y los agreden a tiros, morteros, ametralladoras, cañones, y rodean y matan personas, ¿cómo yo, presidente, voy a perdonarlos? Y entonces a los que se portaron bien, que era su deber, que respetaron la Constitución, que era nuestro deber, en eso me encuentro yo, el día que el presidente Caldera, y lo digo con letras grandes, mayúsculas, pero por desprecio, no por respeto,
El día que el presidente Caldera sobresee a los rebeldes militares y asesinos, en ese mismo mes a mí me sacaron de Venezuela. Y mis compañeros militares me decían, coño, Carratú, me disculpan la palabra que se me salió. Oye, mira, Carratú, tú que estuviste en el palacio, que salvaste al presidente, que lo sacaste, el presidente te está sacando del país, me destituyó y me sacó del país. ¿En qué era yo enemigo del gobierno? ¿Cómo yo era un hombre peligroso para el gobierno del presidente Caldera? Nadie lo entiende. Yo sí lo entiendo, porque él estaba en la conjura para tumbar a Pérez. Y a él no le interesaba que yo hablara públicamente, ni que supiera, estando en militar activo, hablando de lo que ocurrió en el palacio y que ocurrió los meses antes y los meses después. Yo y la Casa Militar y yo, tuvimos 7 meses sin salir del palacio por amenaza de muerte al presidente, a la familia, a las hijas. Eso era diariamente. Y tenemos que estar pendientes del presidente, de la familia, de las hijas del presidente que no eran de su esposa y a la casa presidencial. Entonces, yo veía por televisión la gente hablando y discutiendo. Y digo, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Por qué se expresan de esa manera? No saben lo que está viviendo este hombre en el palacio, solo. Porque en Venezuela hay otro problema. La lealtad es chiquita. Las cercas entre la lealtad y la deslealtad es un hilo muy tenue, que apenas se ve. Solamente se siente cuando los hombres se encuentran en una traición, o en un acto innoble. Yo lo viví. Yo vi al presidente Pérez llorar. Yo lo vi reflexionar en silencio. Cuando yo iba a hablar con él, lo conseguía reflexionando. ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Tiene un problema? Llamaba al médico, llamaba a la gente cercana a él, más en lo personal. Mire, ¿qué tiene el presidente? Yo lo noto decaído. Era que estaba llevando la cruz por dentro. Yo fui a la cárcel a visitarlo. Dormía en un catre, una cama de 4 bloques. Un presidente 2 veces. ¿Y los partidos? ¿Y el partido? ¿Y los adecos? Ni pintaban por ahí. Bien, entonces, esto es Venezuela, un centro político de ciudadanos, pero que no se respetan a los hombres entre sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar para poder cambiar a Venezuela. Hombres éticos, preparados, equipados intelectualmente, que no tengan trayectoria negativa, que puedan rendir cuenta y hayan rendido cuenta de sus actividades y que puedan responder a la demanda social, que en este momento no hay país del mundo que tenga una demanda importante como los venezolanos. No porque sea Venezuela, es porque nosotros venimos de una altura social y política en el continente alta, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Venezuela, y ahora somos Venezuela para arriba, ni Haití. Entonces, ese salto para salir de ese hueco, no solamente hace falta dinero, hace falta hombres y mujeres de calidad, ética, moral y gestión pública calificada para construir una nueva nación. Es un cambio político sustantivo que tiene que ver en Venezuela. Bueno, vicealmirante, estos temas son de verdad importantes. Vamos a finalizar este primer segmento de la entrevista